El comportamiento del cáncer en el Ecuador, hay que considerar que hemos pasado, tenemos una transición en realidad de la parte socioeconómica del Ecuador, ¿no es cierto? Se sabe que mientras más desarrollo económico y más servicios tienes, disminuyen las enfermedades infecciosas y aumentan las enfermedades degenerativas. Dentro de esta visión, claramente el Ecuador en un momento se comporta como en el medio, ¿no? Tiene enfermedades infecciosas frecuentes, pero cada vez estamos viendo que aumentan las enfermedades degenerativas como el cáncer. Cuando tú ves cómo se comportan las enfermedades en el Ecuador y pones en el análisis solo la palabra cáncer, es la primera causa de morbimortalidad en el Ecuador. Pero si tú le pones el apellido, cáncer de estómago, baja la 9. Entonces aquí tenemos una cuestión interesante porque el cáncer por sí mismo es un problema que involucra al menos dos cosas, ¿no? Tus genes y el ambiente, la relación que tienes con el ambiente. Si es que hablas de los genes, tienes que analizar que existen dos tipos de cáncer, uno que se hereda directamente de padres a hijos, que se llama cáncer hereditario y que involucra el 10% de los cánceres. Y el 90% de los cánceres son de origen genético, no necesariamente hereditarios, sino que los genes, hoy se conoce que existe un grupo de genes que hacen que se desarrolle el cáncer. Entonces estos genes tienen que, digamos, dar efecto en alguien, en quién es ese alguien, alguien que tiene un ambiente desfavorable, que vive en condiciones de contaminación con químicos, con biológicos, con radiaciones. Entonces, en esta relación genes con el ambiente se desarrolla el cáncer. Sí hay estadísticas del Ecuador sobre cáncer. Creo que quien maneja mejor las estadísticas es la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA. Tienen un registro de tumores que está bastante bien hecho y tiene dividido entre hombres, mujeres, de edades y los tipos de cáncer que más afectan en el Ecuador. En relación a América Latina, en algunos nos comportamos muy similar, pero tenemos particularidades. En el Ecuador, en la parte andina al menos, tenemos mucho cáncer de piel, probablemente porque tenemos una exposición mayor a ultravioletas, porque estamos tan alto y los ultravioletas van a afectar más. Pero también tenemos muy similar el comportamiento de cáncer gástrico a Colombia y a Perú. Probablemente Chile también está en la misma línea y eso haría ver que tenemos algún tipo de componente étnico, algún tipo de comportamiento similar en relación a qué pasa con el ambiente que nos rodea, que podría estar determinando que existan cánceres. Si es que hablamos de cuáles son los más frecuentes en el Ecuador, pues el primero estaría próstata, gástrico, piel. En hombres, mujeres tienes el cáncer de mama, el cáncer de cervix uterino, que está relacionado a un virus, pero también tienes cáncer de estómago. Entonces, esto hace ver que existe un comportamiento particularizado de la población del Ecuador. Y eso se ve en todo el mundo, ¿no? O sea, hay poblaciones que tienen más cáncer de un tipo, otros más de otro tipo. Mientras más aumenta la edad, es más probable que desarrolles un cáncer. Las poblaciones más viejas, europeas, tienen mucho más riesgo de hacer cáncer. Entonces, todos estos componentes tienen que ver, al final de cuentas, con genes que se alteran. Bueno, si hablamos de historia, de cómo tiene que ver el cáncer como definición, ¿no? Como un problema de salud, ahí hay que remontarse al año 400, en que se describe cáncer como una situación en que hay un tumor central, porque así es, con patas que se expanden, y de ahí la palabra cáncer, como un cangrejo, con un cuerpo central y las patas que son típicas del cáncer, que se extienden por los diferentes tejidos. Pero cáncer parece que ha existido desde mucho antes, desde la humanidad, porque es un problema en realidad del envejecimiento y del tema de los genes, cómo están relacionados
a los cambios que estos mismos genes tienen. Y sí hay restos arqueológicos, antropológicos, que hacen ver que sí había problemas, por ejemplo, de cánceres de hueso. Entonces quiere decir que hemos convivido con esta enfermedad, simplemente que ahora que tenemos un periodo de vida mucho más largo, estamos hablando de 30 años en el medioevo hasta 80 años en la actualidad, entonces sí ha cambiado totalmente el tema de cómo nos hemos defendido contra el envejecimiento. Pero un precio del envejecimiento es el aparecimiento de enfermedades crónicas, como el cáncer. Bien, el cáncer se define como un crecimiento exagerado de las células que pierden el control genético primero, después pierden un factor que es importantísimo en las células que se llama inhibición por contacto, es decir, cuando una célula se topa con otra, deja de crecer. El cáncer pierde esta propiedad y empieza a crecer de manera descontrolada. Otra de las cuestiones que ocurre con el cáncer es que la célula pierde su diferenciación normal, es decir, la célula de la piel que se divide debe parecerse a la de la piel, pero en el momento que hay mutaciones de los genes que determinan que crezca de manera incontrolada, que se inmortalice, sería la palabra adecuada, en términos de división celular, no en términos de vida de la célula, ¿no? Las células cancerígenas, que es otra de las propiedades, se inmortalizan, es decir, que se dividen y se dividen. Una célula normal se divide entre 30 a 50 veces. Una célula del cáncer puede dividirse 200, 300 veces y seguir con las mismas propiedades vitales. Entonces esto hace que definir al cáncer, ¿no? Células descontroladas que crecen y hacen que aumente el flujo de sanguíneo también para poder alimentarse. Entonces el cáncer necesita este tipo de alimentación, por tanto crea vasos sanguíneos el cáncer para poder alimentarse, ¿no? Y escapa el sistema inmunológico. Nosotros tenemos como individuos al menos dos cuestiones que nos hacen que resistamos al cáncer, ¿no? Cuando tú tienes los primeros cambios genéticos de las células cancerígenas, tienes unos genes que ayudan a reparar este daño de las células, el daño de los genes. Estos genes de reparación, si actúan bien, uno controla las células que están creciendo de forma anormal. Si es que esto no ocurre, tienes un segundo paso de defensa que es la muerte celular programada o suicidio celular, que se llama apoptosis. La célula que está dañada, como está dañado su ADN, se muere, decide morirse genéticamente determinado. Y si las dos cosas fallan, la muerte celular programada y la reparación, tienes un tercer mecanismo de defensa que es la inmunidad. Entonces, si es que las tres fallan, ahí viene y se instauran las células cancerígenas a partir del juego de dos grupos de genes. Unos que se llaman oncogenes, genes del cáncer, que digamos que actúan como en positivo. Si se me activa, da cáncer. Y otros que se llaman genes supresores de tumores. Como la palabra mismo dice, supresor de tumor, quiere decir que cuando están funcionando bien, suprimen el desarrollo del cáncer, del tumor, pero cuando se desestabilizan, empieza a desarrollarse los tumores. Normalmente los oncogenes, los genes de cáncer, tienen que ver con cánceres sanguíneos y de la linfa, mientras que los genes supresores de tumores tienen que ver con los cánceres sólidos, hígado, páncreas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos, incluso genéticamente, podríamos decir que hay dos tipos de cánceres, unos que tienen mucha actividad con oncogenes y otros que tienen mucha actividad con genes supresores de tumores. Cuando empiezan los estudios de cáncer, se pensaba que la solución iba a ser muy rápida. ¿Por qué? Los primeros genes de cáncer que se describen son los de las células sanguíneas, de las leucemias. Y ahí se ve que dos genes son suficientes para que se desarrolle una leucemia.
Y entonces dijimos, ya, qué bien, después de esto podemos controlar uno de los dos y solucionamos el problema. De hecho, eso ha ocurrido con las leucemias. Hay un fármaco que va y combate la proteína que produce un gen alterado. Eso en leucemias. En tumores sólidos es un poco más complejo porque a partir de un grupo de genes, probablemente 2 a 5, se activa el cáncer. Pero luego empieza una cascada de activación de muchos genes y llegas a tener activos en el mismo cáncer 40 genes, 25 genes, 300 genes. Y entonces ahí viene el problema de la terapia. Dices, ¿cómo combatir 20 genes? Entonces tengo que encontrar el gen que comanda la actividad, el gen maestro, para poder combatir el cáncer. Eso ha ocurrido con muchos fármacos que se usan ahora en tumores sólidos, que se conoce bien la estructura y el funcionamiento de algunos genes, se entiende quién es el que manda en estos genes de cáncer y el medicamento va y ataca a estos productos de genes que al final son proteínas, son receptores de membrana, son controladores de la división celular exagerada típica del cáncer, y esto es lo que se trata de combatir con los medicamentos nuevos, que entendiéndolos desde el punto de vista molecular, es decir, un gen dañado produce una proteína dañada, si la entiendo, puedo crear un fármaco para combatir esta proteína dañada. Y en los cánceres no hay una sola, hay muchas. Y por eso es lo difícil que se hace el tema de curar el cáncer, ¿no? Entonces siempre hablamos ahora la mayoría de veces de tratamientos del cáncer, pero curiosamente de curación hablas en las leucemias. Hay esto, sobre todo en una que se llama leucemia crónica, esta tiene un fármaco que se habla de curación. Entonces todo esto hace que a veces los genetistas nos desanimemos un poco del tema de si vamos a poder curar el cáncer o no. Entonces te quedan las dudas, dices, si ya logro entender tantos genes que están interviniendo y cada vez voy descubriendo nuevas interrelaciones de proteínas y de genes, ¿será posible que un día logremos curar el cáncer? Esa es una pregunta que todavía tenemos, porque se han hecho estudios de muchos fármacos que, claro, tienes una actividad buena, luego aparecen problemas de resistencia a los fármacos, problemas del mismo paciente que no se comporta bien el fármaco en el paciente, y empezamos otra vez esta carrera de encontrar cuál va a ser el medicamento adecuado para este paciente. Y eso nos desemboca en otra cosa que es interesante en el cáncer, que es la medicina personalizada. Es decir, yo debo estudiarme los genes, que ahora existen pruebas para estudiar los genes de cada uno y saber qué genes de riesgo de cáncer tengo. Y a través de eso, pues entender también cuáles van a ser los beneficios de un tratamiento, qué fármaco me va a ser mejor para el tratamiento de un cáncer, y hacia allá está apuntando el tema de la terapia. Pero volvemos a lo que empecé, tenemos dudas de si en realidad vamos a poder curar el cáncer con todos estos componentes genéticos que son tan complejos. La meta de la genética debería ser, si encuentro el gen clave, el gen maestro, el gen que me activa, debería poder cambiar ese gen malo por uno bueno, que es la terapia genética. Para eso también se ha hecho algunas cuestiones, como este sistema de edición de genes, que va y borra el gen malo y construye uno bueno. Se llama la técnica CRISPR. Entonces, esta técnica de edición debería ser la que empecemos a entenderla y manejarla para lograr detener el cáncer. Pero siempre digo, todavía tenemos estas dudas de por qué tantos genes están implicados, cuál es más importante, por qué se ha visto casos raros en que los genes que son los maestros están bien, pero tienes el cáncer del mismo tipo a través de otro gen pariente de este mismo gen. Entonces, claro, dices, ¿qué pasa con el tema del cáncer, ¿no? Y eso es una cuestión que todavía nos quedan dudas. Bueno,
en realidad, si es que hay intereses o no en relación a todo lo del cáncer, no solo el tratamiento, hay estudios que han mostrado que la mayoría de investigaciones que se hacen en cáncer son de población de pueblos económicamente fuertes y de países, entre comillas, desarrollados, ¿no? Entonces, la mayoría de datos se tiene de población caucasoide. Nosotros trabajamos con un estudio de estos en relación a cuánto participan las poblaciones minoritarias de África, América Latina y sobre todo de la población del sur. Y se ve que hay una prioridad en el entendimiento del cáncer en la población caucasoide. Actualmente hay digamos, como un movimiento de que se rescate los datos de investigación de cáncer en las poblaciones estas que no han estado consideradas antes. Incluso para cualquier estudio de genómica, de genética del cáncer, tienes que tener patrones de comparación. El primer patrón de comparación era de un señor blanco y se había dejado aparte a todos. Ahora ya hay 47 personas con las cuales tú puedes comparar los hallazgos, que es del genoma de referencia, y entre estas 47 personas ya hay población latinoamericana, hay población africana, hay población judía. Entonces como que empezamos a democratizar los estudios del cáncer, ¿no? Y luego eso desemboca también en algunas otras cosas, ¿no? Hablábamos del cáncer de cervicuterino. Está relacionado a un virus. Hay virus que producen cáncer, ¿no? El papilomavirus es uno de esos. ¿Qué ocurre con las vacunas contra el papilomavirus? Las vacunas están hechas con las serotipos, para decir así, con la población otra vez de los países, entre comillas, desarrollados. Y la actividad de la vacuna en estos países llega hasta el 70%. En nuestros países está como en el 45%. ¿Por qué? Porque son otras cepas, son otras variantes del virus. Eso nos hace ver que también en otras cuestiones del cáncer que nosotros sí hemos reportado, por ejemplo, la frecuencia de variaciones genéticas en leucemias, en cáncer de estómago, en cáncer de colon, hemos visto que hay variantes genéticas diferentes a lo informado en la literatura internacional. Entonces eso hace ver que tenemos que tener una gran investigación sobre la realidad del cáncer en nuestro propio país, liberándonos de todos estos mitos de que no hay que investigar el ADN, ¿no? Los genes. Tenemos que investigar para justo saber todas estas diferencias. Y luego hay otra cuestión del tema de a quién interesa curar o no curar el cáncer. Entonces ahí se ha hablado de las teorías más radicales de que hay la curación, pero nadie quiere sacarla porque es un buen negocio tener pacientes enfermos. Si seguimos un poco lo que hemos hablado de lo difícil que es entender el cáncer genéticamente, pienso que todavía no estamos preparados como para tener un fármaco que cure ya el cáncer, todos los cánceres. Podríamos conseguir uno de pronto, o unos 10 para decir algo, pero el resto de cánceres todavía no estamos preparados, no entendemos bien qué pasa y por eso es que tenemos que mezclar fármacos en las personas que tienen cáncer para poder destruir las células cancerígenas con el riesgo de destruir las propias también, y por eso los defectos de la quimioterapia, de la radioterapia, porque no mata solo los malos. Ahora apareció una técnica espectacular que se llama las células CART, que es de células con antígenos tumorales específicos. Por eso viene la palabra CART, ¿no? Entonces estas células se sacan del individuo con el cáncer, se las manipula y se crea células que van a matar a las propias células de cáncer del individuo que se sacó las primeras células. Entonces esta técnica inmunológica es una de las que más promete en oncogenética y en la terapia de cáncer. Bueno, la teoría para ver esto de si puedo detectar con anterioridad el cáncer, sí tenemos algunos elementos a favor. Hay experiencias también en contra.
Lo primero que ocurre con las células cancerígenas es lo que se denomina inestabilidad del genoma. Es lo que se aloca la célula. Y podemos detectarlo a través de estudios de una cosa súper simple que es evaluar cromosomas. Si los cromosomas se rompen o no se rompen. Volvemos al tema de genes de reparación. Si se rompen los cromosomas y el ADN, tengo genes que los reparan. Entonces debería estudiar también genes involucrados en la reparación. A ver cómo están las variantes, a ver si yo reparo bien o reparo mal. También la apoptosis, que decíamos, deberíamos estudiar genes de apoptosis, a ver si reparo o no reparo, si muero o no muero, y si la célula se suicida o no. Entonces, sí hay maneras de detectar con antelación. El Papa Nicolau es una prueba excelente para detectar con antelación las pruebas del cáncer de cervix uterino. Hoy se habla de las pruebas de detección de sangre temprana en heces para el cáncer de colon. Se habla también de la endoscopía para los cánceres de estómago, que deberían ser los más frecuentes de aquí en el Ecuador. Entonces, sí hay maneras de detectar. Lastimosamente, no hay para todos los cánceres. Entonces, podemos manejar con algunas de estas pruebas de detección temprana. Revisiones periódicas, se ha dicho, si tienes tú antecedentes en tu familia de cáncer, pruebas específicas de genes de susceptibilidad, y esta sería una manera de detectar rápido. Es verdad que el cáncer es a veces desconcertante, ¿no? Tú estás bien en tu vida, te da una gripe, no se sabe cuál es el mecanismo exacto por el cual se activa un gen de cáncer, te da una leucemia en 8 días y te mueres en 8. Entonces, esas son cuestiones que todavía no logramos determinar bien por qué ocurre. Las leucemias agudas, que son este tipo que acabo de describir, son por eso peligrosas, porque consumen a los individuos muy rápido. Tienes que hacer trasplantes de médula, terapias específicas contra esta leucemia, pero no en todos los casos podemos hacer detecciones tempranas. Bueno, si el cáncer crece y compromete sistemas de sensación del cuerpo, puede llegar a doler, pero hay cánceres que no. Entonces el cáncer de estómago, por ejemplo, estás tranquilo, estás con trastornos digestivos, te hacen una endoscopía y el cáncer está ya presente y desarrollado y avanzado. Entonces, no necesariamente eso es cierto. O sea, puede doler siempre y cuando afecte a los sistemas de sensaciones. Pero también hay unas discusiones bien interesantes de las personas dicen, yo me golpeé en la pierna y desde ahí se me activó el cáncer de hueso. Entonces, hay estudios que demuestran que no es así, que previamente ya había células malignas que estaban ahí depositadas y que el traumatismo lo que hizo es simplemente activarlas. Entonces, sí hay algunas cuestiones que se ha ido viendo en relación al cáncer, que hay muchos mitos. Ahora entendemos bastantes cosas del cáncer y por eso mismo podemos tratarla. Bueno, como, digamos, comportamientos de anticáncer o de prevención del cáncer, hay algunas cuestiones que se dicen, ¿no? Primero, vive en un ambiente sano. Entonces, ¿cuál es el ambiente sano? Vivimos en una sociedad que está muy contaminada por plomo, por pesticidas, por restos de productos malos en la alimentación, en el agua, etcétera, que eso hace que tengas mucho más riesgo. Entonces, claro, ten un ambiente sano y eso es responsabilidad de los estados desde mi perspectiva, y por eso los movimientos de ambientes sanos tienen que ver con la obligatoriedad del Estado de darte un ambiente sano, con controles adecuados de contaminantes, con controles adecuados de todo lo que puede hacerte daño a través de los productos que consumes. Esa es una cuestión. La otra es que tengas una buena alimentación equilibrada, que tengas todos los recursos que te ayudan a que tu reparación y la apoptosis sean buenos. Por ejemplo, el brócoli es un producto alimenticio que es buenazo porque tiene una enzima que repara el ADN.
Lo malo de esa noticia es que tienes que comer 2 kilos de brócoli para tener la cantidad necesaria. Entonces, claro, ahí viene un problema, ¿no? Pero se está investigando justamente esta enzima para ver si la puedes sintetizar y ver si eso ayudaría a reparar los daños que tienes tú del ADN. Pero se habla de la vitamina D, de la vitamina B, de la vitamina A, de la vitamina E. Entonces lo que te está diciendo esto, que debes tener una alimentación equilibrada con los menores contaminantes, porque ahí está esta relación otra vez, ¿no? Genes más ambiente. En los cánceres hereditarios, como son hereditarios, tienes que tener toda la información que mejor posible de tu familia, la genealogía mejor que puedas hacer para detectar estos cánceres hereditarios y someterte a pruebas de riesgos genéticos de cáncer que existen. Y por último, cualquier persona podría someterse a estas pruebas, decir qué genes de cáncer tengo, se me van a activar, no se me van a activar, y eso podría hacer que tú planifiques también si es que te apartas un poco del trabajo que sigues, si es que estás en contacto con tóxicos, por ejemplo, gente que trabaja con rayos X, que tiene mucho más riesgo de hacer cánceres, podrías cambiar de lugar de trabajo, todas estas medidas paralelas a los riesgos que tú tienes. Pero eso yo siempre digo que es una sociedad ideal, porque en la práctica no se da. Y por eso es que nos vamos a enfrentar al cáncer con más frecuencia, porque las condiciones sociales, económicas del mundo están cambiando a tal nivel que no estamos bien protegidos del ambiente, y eso va a ser un desencadenante de enfermedades como el cáncer.